En este video vamos a desarrollar lo que se conoce como la solución de Navier, ¿sí? Que no tiene que ver con el método de Navier, o sea, el método de desplazamientos, ¿sí? Para cualquier problema elástico, ¿sí? Solución de Navier para placas rectangulares simplemente apoyadas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es una placa simplemente apoyada? Tenemos una placa con una carga de que tenga una variación cualquiera aplicada en la cara inferior, ¿sí? Que se conoce como inferior, y lo importante para esta solución es dónde se ubica el sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas lo vamos a ubicar en una esquina y la placa tiene lados A y B, ¿sí? De dimensiones A y B. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la solución de Navier? Se propone la siguiente, una solución por senos. ¿Sí? ¿Por qué? Por el siguiente motivo, porque como vimos en el ejercicio 10, el seno, un seno en X y un seno en Y, o sea, un seno en N, o sea, un seno en evaluado en 0 o en A y B, siempre da 0 en los desplazamientos. Entonces, una formulación de que la deflexión esté expresada en serie de senos siempre se va a anular en los bordes y automáticamente va a satisfacer la condición de borde. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las dos ecuaciones? Bueno, justamente, ¿cuáles eran estas ecuaciones de borde? Vamos a poner las ecuaciones de borde primero, ¿sí? W en X igual 0 para todo Y, o bien es 0, W en X igual A para todo Y es 0, W en todo X Y igual 0 es 0, W en X Y igual B es 0, y recordemos que lo otro que se tiene que anular es los momentos, ¿sí? El mx y el mi, con lo cual necesitamos, en realidad no, perdón, sí, necesitamos, no hay momentos, con lo cual tenemos que pedir justamente que se anulen las derivadas segundas, ¿sí? Entonces lo otro que hay que pedir es que la derivada segunda de w respecto a x, ¿en dónde? En todas las esquinas, en x igual 0, y x igual b, y x igual, perdón, a, x igual 0, x igual b, sea siempre 0, y lo mismo para las derivadas respecto a y. En x igual 0 y, x igual a y, x y igual 0, x y igual b, sea 0, de modo que se anule. Como dijimos, la solución que vamos a proponer justamente es una solución w de xy, que se va a expresar como la sumatoria desde m igual 1 hasta infinito, por la sumatoria de m igual 1 hasta infinito, de el término de una sucesión AMN, seno de m pi x sobre A por seno de n pi y sobre B. Como vemos, automáticamente se cumple la condición de borde de desplazamientos, y si derivamos dos veces, tanto respecto a x como a y,
seno, coseno, coseno menos seno, vuelvo a obtener el seno, que también en los bordes va a provocar, por donde ubique el sistema de coordenadas, que se anule, por lo cual esta solución autosatisface las condiciones de borde y por eso es la solución que se propone, ¿sí? Entonces, como estamos trabajando con una solución de series, lo segundo que hay que hacer es a la carga P en función de XY que se le va a aplicar a la placa, necesariamente en primera instancia hay que describirla también como una serie desde m igual 1 hasta infinito, desde m igual 1 hasta infinito, del factor de una serie, de un PMN, o sea, el factor de una sucesión, por también seno de m pi x sobre a, seno de n pi y sobre b. ¿Sí? ¿Y cómo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer justamente para hallar la serie? Lo primero que tengo que hacer necesariamente es hallar justamente los términos de la sucesión PMN que me describen la carga PXY. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar que tanto la serie, el efecto de la... ¿Cómo describo PXY como una sucesión? Busco que el efecto integral, ¿sí?, de PXY y de la sucesión sean el mismo. Bien, entonces lo que hago es lo siguiente: voy a hallar los coeficientes justamente de la serie, los coeficientes PMN de PXY, siendo PXY estrictamente la función de carga. ¿Sí? Estoy aplicando. ¿Cómo hago esto? Lo que vamos a hacer es multiplicar a ambos lados de PXY por una función idéntica en seno, o sea, vamos a multiplicar por seno de m' pi x sobre a y por seno de n' pi y sobre b, y vamos a valernos de la solución de la integral que encontramos antes, de modo de poder despejar el valor de PMN. Bien, entonces vamos a hacer eso. Lo que estoy buscando es que el efecto de la serie sea el mismo efecto que el de la que de la carga. Entonces, multiplico por una función a ambos lados que no me debería cambiar e integro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a terminar resolviendo? La integral entre 0 y a, la integral entre 0 y b de px y seno de m' pi x sobre a, seno de n' pi y sobre b de x de y tiene que producirme el mismo efecto que la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito por la sumatoria de n igual 1 hasta infinito. ¿Sí? Acá también debería tener la sumatoria, ¿sí?, porque agregué una función, agregué términos de una serie, ¿sí?, cosa de que la sumatoria es la misma. ¿Sí? Me olvidé el sumatoria de ese lado. ¿De quién? PMN es un término de una asociación, o sea, no dependen de X ni de Y, se lo puedo sacar afuera. PMN, y ahora sí, con la integral entre 0 y A, integral entre 0 y B, ¿de quién? De seno M pi X sobre A, seno N pi Y sobre B, por seno de M' pi X sobre A, seno de N' pi y sobre b de x de y. ¿Sí? Y ahora me valgo de la solución que había encontrado anteriormente y agrupo. ¿Sí? Como son dos integrales, una integral
en y otra en x es lo mismo que hacer la multiplicación de las integrales, ¿sí? Entonces, ¿qué condiciones tengo? ¿Qué resultado va a dar este término? Este término va a dar 0 si m es distinto de m'. M es distinto de m' y lo mismo si n es distinto de n'. Y si no, ¿cuánto va a dar? Y va a dar, en el caso que, y cruzado lo mismo, o sea, si alguna de estas dos condiciones se cumple estrictamente o no, y si alguna de estas dos condiciones no excluyentemente se cumple, me da 0. Solamente me va a dar 0 si m es igual a m' y n es igual a n'. ¿Y ahí cuánto va a dar? Y bueno, seno de m pi x sobre a por seno de m' pi x sobre a, dijimos que era a sobre 2. Mientras, o sea, el factor que está dividiendo. Entonces, en el caso del seno de n pi i sobre b por seno de n' pi i sobre b, ¿qué me va a dar? B sobre 2. Perdón, que quedó chiquito. Entonces, ¿cuánto va a terminar siendo esta integral? ¿Qué me va a terminar dando? Bueno, entonces, si eso me da ese valor, lo que me está diciendo, si habíamos dicho que acá también va la sumatoria, ¿sí? Acá tenemos las dos sumatorias, en m' y n' hasta infinito, como son iguales, se me cancelan las sumatorias, ¿sí? Entonces, ¿qué me termina quedando? Cancelo la sumatoria, me termina quedando que Pmn por a sobre 2 por b sobre 2 tiene que ser igual a toda esta integral. Entonces paso a sobre 2 y b sobre 2 para el otro lado y despejo Pmn. O sea, que el factor de la sucesión para representar como una serie la carga externa se calcula como Pmn igual 4 sobre a por b por la integral entre 0 y a, la integral entre 0 y b de la carga externa, la función de carga externa multiplicada por seno de n pi x sobre a, seno de n pi i sobre b de x de y. Bien, y ahora para hallar los factores, vamos a ver cómo ahí, para hallar entonces la solución por serie, tengo que proceder de manera similar. ¿Y qué me falta solamente? Y me falta hallar justamente los valores de la sucesión AMN, que es el término el término constante de la función de la serie, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a hallar? Y bueno, ¿qué tengo que pedir? Y tengo que pedir que se cumpla justamente la ecuación de la placa. Entonces, lo que voy a pedir, pido que se cumpla ecuación de la placa. ¿Y qué era eso? Que el bilaplaciano de W era igual a P de XY dividido la rigidez de la placa. Bien, y cuando lo desarrollábamos, ¿qué era? Y básicamente era la derivada cuarta de W respecto a X cuarta, más 2 veces la derivada cuarta de W respecto a X 2 veces, respecto a Y 2 veces, más la derivada cuarta de W respecto a Y 4 veces, es PXY dividido D. ¿Sí? Pero acuérdense que a PXY lo voy a terminar representando mediante esta serie. Y a W con sus derivadas, ¿sí? Ahora vamos a ver qué da cada una de estas derivadas. Lo voy a también representar por una serie. Nuevamente voy a anular las sumatorias y voy a despejar AMN en función de PMN. Vamos a ver cómo se hace eso y qué valor da. Entonces calculamos la derivada cuarta de W respecto a X cuarta, ¿sí? De la solución por series. Eso me termina dando la sumatoria de m igual 1 hasta infinito. Como es infinito, corro el n. La sumatoria de n igual 1 hasta infinito. Y como derivo 4 veces, vamos a ver qué pasa.
¿sí? Esto lo voy a repetir en el resto, así que lo hago una sola vez. Seno, coseno, coseno menos seno, seno, coseno, coseno menos seno, menos menos, me va a quedar seno. Eso me va a pasar tanto en X como en Y, ¿sí? Y en la cruzada me queda seno, coseno menos seno en X, pero también me queda un menos seno en Y, con lo cual se me anulan. Y lo otro que tengo que hacer es que me va a salir el factor. ¿Qué factor me va a salir? Me va a salir pi por m, ¿sí? Dividido a la cuarta por derivar 4 veces, ¿sí? Entonces, y lo mismo para la cruzada me va a quedar m pi sobre a al cuadrado, n pi sobre b al cuadrado, y en el caso de la derivada, ahora las escribo, de la derivada respecto a i, me va a quedar con b. Entonces me queda la sumatoria de pi cuarta, m cuarta sobre a cuarta, a mn seno m pi x sobre a seno n pi i sobre b. La derivada cuarta cruzada hasta infinito, pi cuarta, n cuadrado, a cuadrado, b cuadrado, a mn, seno, m pi x sobre a, seno, n pi i sobre b, la derivada cuarta respecto a i, w respecto a i, 4 veces, sumatoria de n igual 1 hasta infinito, sumatoria de n igual 1 hasta infinito, pi cuarta, n cuarta sobre b cuarta, a mn, seno m pi x sobre a, seno n pi i sobre b. Bien, entonces, ahora reemplazo, si vemos esto es todo un factor común, entonces pi sobre 4 también es factor común, y después tenemos que sumar m cuarta m sobre a la cuarta más 2 veces m por n sobre a cuadrado b cuadrado, bla bla bla, es un binomio cuadrado, claramente. Entonces reemplazamos en 1, por así decirlo, y también reemplazamos la definición de PXY en forma de serie, con lo cual, ¿qué me termina quedando? Me termina quedando lo siguiente. Termina quedando la sumatoria de n igual 1, no, de, esto era m igual 1 hasta infinito, la sumatoria de n igual 1 hasta infinito, ¿de quién? De pi cuarta por m cuadrado sobre a cuadrado más n cuadrado sobre b cuadrado, todo al cuadrado, a mn por seno de m pi x sobre a, seno de n pi sobre b, tiene que ser igual a 1 sobre d por la sumatoria de n igual 1 hasta infinito, la sumatoria de n igual 1 hasta infinito, de pmn seno de m pi x sobre a, seno de n pi i sobre b. Con lo cual, finalmente, no, esto lo dejamos en negro antes de poner la solución final, a m n va a tener la forma, o sea, cancelo en realidad igualo, para que sean iguales, este término tiene que ser igual a pmn, despejo a mn y me queda 1 sobre pi cuarta d por pmn dividido m sobre a al cuadrado más n sobre b al cuadrado, todo al cuadrado. Es AMN, ¿sí? Entonces, para hallar la solución final, reemplazo AMN en WDXI. Con lo cual, como insistimos, para estos casos, ¿sí? Generalmente hallar la solución del problema elástico es hallar el campo de desplazamientos. En este caso,
por las hipótesis que planteamos, el campo de desplazamiento se reduce a los desplazamientos normales al plano medio, que se llaman deflexiones, y para este caso una placa simplemente apoyada con el sistema de coordenadas colocado estratégicamente en uno de los vértices, la solución se reduce a 1 sobre pi cuarta d por la sumatoria de m igual 1 hasta infinito, sumatoria de m igual 1 hasta infinito, ¿de quién? De Pmn dividido m sobre a al cuadrado más n sobre b al cuadrado, todo esto al cuadrado por seno de m pi x sobre a, seno de m pi n, perdón, n pi i sobre b. Entonces, si lo pensamos un poco, estrictamente, hallar la solución se reduce a encontrar Pmn. Que, para dejarlo claro, lo vamos a volver a copiar para recordar cómo se calculaba. O sea, hallar la solución se reduce a resolver esta integral. La integral Pmn igual a 4 sobre a por b por la integral entre 0 y a, la integral entre 0 y b de la función de carga seno n pi x sobre a, seno n pi i sobre b de x de i. Y a continuación, por supuesto, lo que vamos a hacer es emplear esta metodología para resolver algunos problemas.